esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, su vuelo levantarán. Como las águilas, su vuelo levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Como las águilas, su vuelo levantarán. Como las águilas, su vuelo levantará. Los que aman en Jesús. Los que aman en Jesús. Como las águilas, su vuelo levantarán. Como las águilas, su vuelo levantarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene prometida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive, ama y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, qué alegría, qué gozo, qué júbilo. Un fin de semana, domingo, día del Señor, donde vamos al templo a encontrarnos con la presencia del Espíritu de Jesús, y queremos, hermanos, que esta palabra de Dios entre a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ser, para durante toda la semana estar alabando y bendiciendo a Dios. Precisamente estamos en la 19º domingo del tiempo ordinario, que es el tiempo de reflexión. Y hoy en la mañana nos sentimos alegres y gozosos porque tenemos el ministerio querubí de la parroquia San Pablo Apóstol de Caguas, y Olga Aldea es la que lo dirige. Pues vamos a pedirle a Olga que nos presente a cada uno de los hermanos que componen el ministerio. Sí, cómo no. Aquí tenemos a mi esposo William, mi hermana Aida, Jaime en el bongo, Carmelo en la guitarra y William, mi primo William, y una servidora, Olguita. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Bienvenidos. Para que este pueblo de Dios pueda alabar y bendecir a Dios a través del cántico. Pues hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos llevan a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la memoria cristiana. Tú y yo estaríamos dispuestos a oír esta lectura, a hacerlas nuestras, para manifestar la presencia de Jesús en este comienzo de esta semana, 19ª del tiempo ordinario. Quiere decir, hermanos, que yo los invito a ustedes los radioyentes, porque sabemos que este programa sale por WJP 1110 AM de Caguas y por las emisoras televisivas, Canal 36.1, que sale los sábados por la tarde a las 5 de la tarde, sale los domingos a las 9 de la mañana, sale los domingos a la 1 de la tarde y se repite todavía a las 5 de la tarde del domingo. Quiere decir que podemos estar reflexionándola durante todo el fin de semana para estar viviendo y transmitiendo ese mensaje que el Señor quiere manifestarnos a través de su Espíritu. Pues yo los invito a ustedes, hermanos y hermanas, para que estemos atentos a escuchar esa palabra y al escucharla hacerla nuestra y reflexionarla durante los días que el Señor de esta semana nos va a proporcionar. Y vamos a prepararnos para escuchar la primera lectura del libro de la sabiduría,
capítulo 18, versos 6 a 9, y vamos a pedirle a Aida que nos haga esta lectura. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza, las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperará a la vez la salvación de los justos y exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquellos mismos con que castigaron a nuestros adversarios, nos cubriste de la gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de tu pueblo, justos, celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual a los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya vemos, hermanos y hermanas, en este libro de la sabiduría, como que nos invita para que tú y yo estemos en constante vigilancia y sobre todo ser fiel a Dios. Como aquel pueblo escuchaba el mensaje de los enviados de Dios. Por eso es que hoy tú y yo tendríamos que hacer memoria, ver y pensar y preguntarnos cómo está nuestra fe. Y si esa memoria y esa fe está crecida, pues vamos a ser hombres y mujeres vigilantes, porque precisamente aquel pueblo celebraba la Pascua, no la Pascua de Jesús, sino la Pascua del pueblo judío. Y entonces, cuando celebraban aquella Pascua en aquel pueblo se sentía liberado de todas las esclavitudes que estaban pasando. Y sabemos, hermanos y hermanas, que aquel pueblo fue un pueblo sufrido, perseguido, pasó hambre, pasó necesidades. Pero cuando se dan cuenta de la presencia de Dios, que siempre le manifestaba y les decía que Él estaba siempre con ellos, aquel pueblo se abrazó a Yahvé, se abrazó a Dios, se liberó de toda aquella pesadumbre que estaban pasando, y entonces manifestaron y llenaron su espíritu de Dios en sus vidas. Y es por eso, hermanos y hermanas, que tú y yo tendríamos que, ¿verdad?, pensar en eso, porque aquel pueblo sufrió mucho. A lo mejor alguno de nosotros pudiera estar en esa situación, pero acordémonos siempre, hermanos y hermanas, como nos dice San Pablo en la lectura de los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Pues tú y yo, hermanos, tenemos que estar acrecentando nuestra fe. Yo le digo a ustedes, hermanos y hermanas, preguntemos tú y yo ahora, ¿cómo está nuestra fe? ¿Es una fe sólida? ¿Es una fe fuerte? ¿Esa fe está encarnada en nuestro diario vivir? Buenas preguntas, ¿verdad? Para tú y yo responderle a Dios, porque yo te garantizo, hermano y hermana, que si esa fe está sólida en la presencia de Dios, todas esas situaciones van a quedar a un lado. Nos vamos a liberar como se liberó aquel pueblo judío. Y entonces no podemos hacer resistencia con nosotros mismos. Tenemos que solidarizarnos con la esperanza y la fe puesta en ¿quién? Qué pregunta, ¿verdad, hermano y hermanas? Puesta en Cristo Jesús, en Dios nuestro Padre. Pues, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del libro de la sabiduría, esta lectura nos prepara para reflexionar el salmo que van a cantar ahora el ministerio, el Salmo 32, donde tú y yo le diremos al Señor, dichoso el pueblo escogido por Dios. Cantamos con el ministerio querubín.
escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El salmista nos lleva a reflexionar y para que tú y yo nos preguntemos, empezando este fin de semana, que tú y yo somos dichosos ante los ojos de Dios. Pero ese ser dichoso como que nos compromete, porque si somos dichosos, ¿qué debemos hacer? Aclamar a Dios, bendecir a Dios, manifestar la alegría de esa presencia de Cristo en nuestro diario vivir. Porque si tú y yo decimos soy dichoso, pero a la misma vez no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues no vamos a poder realizar esa presencia del Espíritu de Dios. Porque este salmista nos lleva a reflexionar que el Señor es nuestra esperanza. Y precisamente esta liturgia de este domingo nos lleva a reflexionar de las tres virtudes que Dios nos ha dado: la sabiduría, la fe y la esperanza. Y son esas tres virtudes que nos da el Espíritu de Dios para tú y yo manifestar la bondad de Dios en cada uno de nosotros. Yo no sé si tú y yo hemos reflexionado, hermanos y hermanas, cuán bondadoso es Dios con nosotros, sus hijos. Siempre está a nuestro lado. Ustedes saben que yo tengo una frase que la repito muchas veces, que Dios está pasado conmigo. Porque cuando me pongo a reflexionar, me pongo a hablar de Dios, no he terminado de hablar con Él cuando ya Él me está facilitando las cosas que le pongo en sus manos. Y entonces yo tengo que temer, hermanos y hermanas. ¿Cuál es el temor? Cuando hablamos de temor, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Miedo? No, porque Dios no es un Dios de miedo. Yo tengo temor de separarme de su presencia, del Espíritu de Él.
A eso sí, yo tengo que temer que el enemigo no quiera venir a destruir lo que Dios quiere manifestarme. Al igual pasa con cada uno de ustedes, hermanos televidentes y hermanos radioyentes. Tú y yo debemos que vivir en ese temor de no separarnos de Dios, sino al contrario, con esa gracia de ese Espíritu Santo en nosotros, no hay el que temer, al contrario, nos sentimos liberados. Pues hermanos y hermanas, con esa alegría y ese gozo, vamos a prepararnos para escuchar la segunda lectura que tiene una profundidad única y está tomada de la carta de los Hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 2 y 8 y 19. Lo invito a estar bien a la escucha de esta palabra y vamos a pedirle a Aida que nos haga la lectura. Olga, ¿ves? Se me fue el nombre. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontables como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vimos, hermanos y hermanas, cómo esta lectura le decía que tiene un mensaje tan profundo para que tú y yo podamos acrecentar nuestra fe. Aquel pueblo del que nos habla el autor del libro de los Hebreos. Yo le he dicho anteriormente que el autor del libro de los Hebreos no se conoce, porque dicen que fue Pablo, dicen que fue Lucas o alguno de los profetas, y entonces, pero no se sabe el autor. Lo que se sabe es en esta lectura cómo aquellos que anunciaban la palabra de Dios, todos aquellos que escuchaban a Dios, estaban en una preocupación única por la crisis de fe que vivían aquellas comunidades.
Y eso nos debe interpelar a ti, a mí, hermanos y hermanas. Preguntémonos nosotros, ¿cómo está la fe de los que nos llamamos cristianos? Porque muchas veces el hombre dice tener fe, pero a la hora de la verdad, de demostrar la fe, mire, hermanos y hermanas, no. Hay un refrán que dice por ahí, está muerto en vida. Y cuando el cristiano o el hombre, la persona, está muerta en vida, cuando la fe está muy débil, están como las olas del mar, van y vienen, pero no se detienen. Tendríamos que preguntarnos tú y yo, ¿cómo está mi fe? Porque nuestra fe debe ser algo inquebrantable. La fe que es probada. Porque si de algo nos prueban las situaciones de la vida, es cuando tú y yo decimos que tenemos fe. ¿Y cuántas situaciones vienen a nuestro diario vivir? Vienen en nuestro realizarnos. Es a ver cómo tú y yo podríamos enfrentar las diferentes situaciones por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que buscar esa esperanza, hermanos y hermanas. Tenemos que motivarnos, abrazarnos cada día más a Jesús de Nazaret, que aquel pueblo se abrazó al Espíritu resucitado de Cristo y ahí la fe se fortaleció. Ahí su fe creció en aquel pueblo y llega un momento que aquel pueblo veía a través de su espiritualidad esa presencia de Cristo caminando con cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque aquel pueblo veía la acción de Jesús, cómo Jesús se había encarnado en aquellos que de verdad se abrazaban al Espíritu de Jesús. Y esa debe ser nuestra fe, hermanos y hermanas. Pero una cosa, hermanos y hermanas, una fe que nos sirva para enfrentar las situaciones difíciles, porque cuando las cosas nos van buenas, nos van bien, ¡Ave María! ¡Qué alegría, qué gozo, qué entusiasmo! Y cuando las cosas miran para atrás, preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? Porque la fe tenemos que verla, hermanos y hermanas, como el alimento de nuestra palabra en Cristo y la razón de ser de abrazarnos a su Espíritu. Por eso es que la fe, Santiago en el capítulo 2 nos dice que la fe es el don de gracia que Dios nos da, que la sentimos, pero no la vemos, la vivimos, la sentimos y la proyectamos. Seguridad de lo que no se ve, pero prueba de que está ahí. Eso nos dice Santiago, hermanos y hermanas. Pues, hermanos y hermanas, ojalá que esta palabra que estamos reflexionando este fin de semana y durante este día del sábado y domingo sirva para acrecentar más la fe en Cristo Jesús y motivarnos a permanecer abrazados a su Espíritu. Pues, hermanos y hermanas, esta lectura, esta reflexión nos lleva a prepararnos para la proclamación del Evangelio y poder abrir nuestro corazón para que penetre a cada uno de nosotros, y le pedimos al ministerio querubí que nos cante el aleluya para la proclamación del Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás.
ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consígase en unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llegue el ladrón ni carcoma la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que el Señor regrese de boda para abrirle en cuanto llegue y les toque. Dichosos aquellos a quienes el Señor al llegar lo encuentre en vela, porque yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega medianoche o de madrugada y los encuentra en vela, dichosos ustedes. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro, dirigiéndose a Jesús, le preguntó: ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Pero si este siervo piensa: mi alma tardará en llegar, y empieza a maltratar a los empleados, a los que los acompañan, a beber y embriagarse, el día menos que pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y les hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este Evangelio recoge, este Evangelio manifiesta lo que significa tener esa fe, esa esperanza en esa presencia de Dios. Por eso, Señor, tenemos que pedirle que nos ilumine. Y entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos y hermanas televidentes y radioyentes, la semana pasada veíamos en el Evangelio cómo aquel hombre cultivaba, aquel agricultor tenía frutos de sobra que ya no tenía dónde meterlos y pensó tumbar los graneros para hacerlos más grandes y guardar el fruto grande que había cosechado. Y entonces, cuando vio aquel fruto tan grande, se pensó para sí mismo: ahora me doy buena vida, como, bebo, fiesteo y hago de todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre,
¿Y qué va a hacer con todas esas cosas si hoy va a morir? ¿Se acuerdan, hermanos y hermanas, que estuvimos reflexionando eso? Hoy vamos por ahí mismo, hermanos y hermanas, porque tú y yo y el hombre se preocupa por tener y acumular tesoro aquí en la tierra. Y entonces, pues, estos tesoros aquí en la tierra no nos los vamos a poder llevar, hermanos y hermanas. ¿Has pensado eso? Porque tú y yo entonces tendríamos que reflexionar, ¿verdad? Porque mira lo que nos dice el evangelista. A donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si nuestro tesoro son estas riquezas, allí está el corazón. Y nos separa de Dios. Y entonces, pues, hermanos y hermanas, Dios quiere llenarnos de su gracia y de su amor, pero tú y yo no nos abrazamos a esto. Y nos narra el evangelista Lucas. Yo cuando leo este pasaje, me acuerdo el pasaje de las 10 doncellas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque mira cómo el evangelista le dice, tengan puestas sus túnicas, ¿verdad? Tengan encendidas sus lámparas, porque a la hora que menos piense, vendrá el Hijo del Hombre. Y entonces, tenemos que estar alerta, que no vaya a ser de que el Señor llegue y nos encuentre desprevenidos cuando tú y yo le toquemos a sus puertas para entrar al banquete. A las doncellas, aquel que le iba a abrir le dijo, no las conozco. Oye, hermanos y hermanas, qué vergüenza, ¿verdad? Tú sabes lo que yo ir a tu casa y te toco, porque tengo esa confianza, para que me abra la puerta y tú me la abres, pero no te conozco. Y dice el evangelista Lucas que allí será el llanto y el rechinar de dientes, donde no hay oportunidad para volver de nuevo. Porque mira, y yo sigo a la profundidad del evangelio, yo no me salgo de ahí, porque el mismo Lucas nos dice a nosotros, si un padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, no le daría ni un boquita o un huequito para que entrara. Y hoy día menos, ¿verdad? Hoy no hay que dejar mucho abierto, porque el ladrón está ahí. Y entonces nos tenemos que preparar, hermanos y hermanas. Yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿nos estamos preparando para ese momento? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está esa presencia del Espíritu de Jesús en mi diario vivir? ¿Verdad? Entonces, hoy el Señor, por eso yo le decía al comienzo del programa, que hoy debemos estar vigilantes, atentos y reflexionar cuál es mi fe, cuál es mi esperanza, para cuando llegue ese momento y el Señor venga ante nosotros, ¿estaríamos preparados para que Él nos abra? Pues, hermanos y hermanas, vamos a unirnos al ministerio para hacer una canción de meditación, de alabanza a Dios, para que el Señor y el Espíritu nos siga manifestando que realmente Él quiere decirnos a cada uno de nosotros.
vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que sea, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Pero mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Hermoso himno de alabanza. Señor, llévame a donde están los hombres que necesitan de ti. Y precisamente tú y yo tendríamos que seguir reflexionando, hermanos y hermanas, porque en ese reflexionar tú y yo no estamos vigilantes y nos preparamos para dejar de estar angustiándonos por las diferentes cosas del mundo y preocuparnos en no caer en la riqueza del mundo y el poder del mundo, porque tú y yo tenemos que renunciar a todas estas cosas. Porque la riqueza del ser humano no está en la materia, está en la espiritualidad de la presencia del Espíritu de Jesús. Ahí es donde debe estar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso debemos renunciar a todas esas cosas que nos separan de Dios. La material, ¿eh? Por eso es que el evangelista, cuando aquel le preguntó, ¿verdad? Dice esa parábola por nosotros. ¿Y qué le puso el ejemplo? De aquel padre o aquella persona que él ponía a atender a los amos y a responsabilizarse de aquello que él quería que fuera el futuro de aquel pueblo.
Pero nos dice, yo no sé, pero tendríamos que reflexionar. Porque si aquel que pusieron a responsabilizarse de todos aquellos, y entonces se dio buena vida, los castigó, los dejó a la deriva y se perdió, ¿qué va a pasar con aquel? Pues mira, van a darle muchos castigos. Dice que será castigado. En cambio, el que se preocupa de su responsabilidad y cuida al pie de la letra lo que Dios le ha puesto para ministrar, no va a recibir muchos castigos, sino al contrario, que va a prepararse para encontrarse con el verdadero Cristo. Y entonces, eso es lo que estamos llamados, hermanos y hermanas, a que tú y yo, en esa presencia de Cristo, manifestemos, ¿verdad?, lo que realmente busca Dios de cada uno de nosotros. Tú y yo siempre debemos estar dispuestos a dar la vida a causa del reino. ¿Y cómo tú y yo damos la vida por el reino? Lo que nos dice o nos decía en semanas atrás, lo que tú hicieras con aquel hermano mío, aquel hijo mío, conmigo lo estás haciendo. El amor al prójimo, que eso es lo que garantiza de que tú y yo estemos abrazados al Espíritu de Dios. Y entonces esa debe ser la riqueza del hombre. Tener a Dios en su mente, en su corazón, porque es el tesoro grande que Dios nos da para tú y yo solidarizarnos con aquel que está a la deriva, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se pone de manifiesto la misericordia, la compasión, la justicia, la paz. Oye, ahora que hablo de la paz, hermano y hermana, en nuestro pueblo, ¿hace falta paz? Oh, ¿y cómo? ¿Y quién da la paz? Dios. Pero el hombre rehúsa a esa paz de Dios. Y entonces por eso es que tú y yo tenemos que reflexionar esta palabra, hermanos y hermanas, que todos los fines de semana reflexionemos y la hacemos nuestra para, mira, precisamente el domingo comenzamos la semana tiene 7 días, y yo pregunto, ¿alguien sabe qué va a suceder cada día de la semana? ¿Verdad que no lo sabemos? Pues como no lo sabemos, debemos hacer como nos dice el evangelista, estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Es más, yo voy más allá. Preguntémonos tú y yo, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Ah? Para ir a salir a buscar al esposo y con suficiente aceite, nos dice el evangelista Lucas, porque a aquellas mujeres se le acabó el aceite y en lo que fueron a comprarlo se le hizo tarde. Las que tenían entraron al banquete de bodas, a la boda, a la celebración grande, y aquellas que no tenían aceite, las lámparas no le prendieron, no pudieron entrar al banquete de bodas. ¿A ti te gustaría entrar al banquete de bodas? A mí me gustaría. Por eso salgo a buscar ese aceite. ¿Y cuál es ese aceite? Para encender la lámpara de la fe, de la esperanza y la caridad. ¿Acaso no es la presencia del Espíritu de Jesús?
¿Ah? Sí, hoy es un día para tú y yo ir a los templos a buscar aceite para poner esas lámparas bien alumbradas, para cuando llegue la oscuridad, tú y yo encontrarnos con esa luz en la presencia del Cristo resucitado. Yo digo como el Salmo 23, hermanos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra viva de Dios, vamos a reflexionar, ¿verdad? Hubieron unas cuantas llamadas durante la semana. Cuando hicimos la oración por los enfermos, por los necesitados, por los que cuidan a los enfermos. Después, durante el fin de semana nos llamaron y durante la semana pidiendo oración por estos hermanos y hermanas enfermas y enfermos. Pues vamos a pedirle a nuestra hermana Aida que nos haga la oración de los enfermos, pero ¿sabes qué? Te voy a invitar a ti y a mí, para cuando Aida está haciendo esa oración, tú y yo seamos parte para pedirle a Dios con mucha fe la confianza de ese Padre Dios. Escuchemos la oración por los enfermos. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú curaste al siervo del centurión. Ven, entra en nuestra casa, aunque no seamos dignos de ellos. Di solamente una palabra y quedaremos curados. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú te complaciste al ver al leproso que te imploraba: si quieres, puedes curarme. Cura a nuestros hermanos y hermanas que sufren en su carne y límpianos de toda clase de lepra. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú curaste al paralítico en la piscina de Betsaida. Líbranos de la parálisis del pecado y ayúdanos a caminar contigo. Amén. Amén. Hermosa oración para que ese Padre Dios obre según sus designios y no los nuestros. Esperamos que muchos también, ¿verdad?, se hayan unido a esa oración para que ese Padre Dios la haya acogido y que obre en cada uno de estos hermanos y hermanas. Y queremos, hermanos y hermanas, agradecerle a ustedes que todos los fines de semana sacan esos espacios para escuchar la palabra de Dios en tu hogar, que se transmite todos los domingos a las 8 de la mañana por la emisora de radio WJP 1110 AM de Caguas y por el canal televisivo 36.1 y, como le dije, los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Quiere decir que tenemos buen tiempo para escuchar y reflexionar esa palabra. Y también queremos decirle, hermanos televidentes, necesitamos su colaboración. Económicamente necesitamos que ustedes, ¿verdad?, sean partícipes de esta colaboración económica para seguir adelante, llevando y transmitiendo
esta palabra viva de Dios. En sus pantallas va a salir el número de teléfono, el número de correo electrónico, que me podrían llamar y yo les daría la dirección para que nos hagan llegar, ¿verdad?, la contribución y mantenernos en contacto para así seguir alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Pues hermanos y hermanas, le agradecemos al Ministerio Querubí que nos han llevado a reflexionar a través del cántico esa presencia de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes y esperamos, ¿verdad?, que no sea la última visita ni la primera, sino que nos sigamos, ¿verdad?, comunicándonos para seguir en esa alabanza a Dios a través del cántico. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces, pues, hacemos la oración final y nos unimos a ellos para cantar y alabar a Dios. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en tu luz de tu verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos a Dios. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará.